No es personal, no es contra nadie, nadie me ha dicho nada, yo no sé nada. Pero si esto a mí me... ping, pum, papas, o sea, me llegó duro, hermano. Yo creo que más o menos a ustedes, pero quizá también. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada terminamos los 10 síntomas de una espiritualidad enferma? Cuando usamos a Dios para huir de Dios, cuando, voy a darle rapidito, ya repasarlo rápido, okay. Cuando usamos a Dios para huir de Dios, cuando no hago caso de mis sentimientos, cuando renuncio a las cosas equivocadas, negarme al impacto que el pasado tiene en el presente, y esta va a ser una sola clase. Yo creo que primero, si alcanzamos a terminar el contenido de hoy, será la próxima. Dividir nuestra vida entre secular y sagrada, hacer para Dios en vez de estar para Dios, excluir el conflicto de la espiritualidad, disimular el quebranto y el fracaso, vivir sin límites y juzgar el viaje personal de otras personas. Ahí nos quedamos el miércoles pasado. Ahora, ¿cómo puedo empezar entonces yo a sanar? Al momento de nosotros venir a los pies de Cristo, empieza este proceso de sanidad, empieza el proceso de restauración. Pero algunas veces lo frustramos, lo paramos. Yo creo que todos experimentamos recién, conocimos al Señor, un cambio que se nos notaba. O sea, muchos hasta decían, es que está en su primer amor, ¿verdad? Han escuchado esa frase. Y yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá era una persona que fumaba como 3 cajetillas diarias, y no es que más. O sea, nos mandaba a comprar de esos paquetes que venían con muchas cajetillas, creo que eran Marlboro, no me acuerdo qué marca, pero era una cosota así. Y él se echaba 3 cajetillas diarias, yo no sé cuántas vendrían ahí. Y cuando mi papá recibe al Señor la primera vez y experimentó ahí la presencia de Dios, porque fue algo impactante ver un Señor grandote, sombrerudo, mal encachado, que llegó a la fuerza y se sentó como para juzgar atrás de la iglesia, terminó llorando como bebé en esa vez. Y Dios empezó a sanar. Pero déjenme decirles algo impresionante. Ese día, él dejó de fumar. Nunca más volvió a fumar. Fue una obra extraordinaria del Espíritu Santo que lo redarguyó, que cambió su vida, pero eso no significa que ya todo está cambiado, que ya todo está sanado, que ya todo está restaurado. Es empezar el proceso. Ahora, en el libro del pastor Peter Escacero nos habla que hay un antídoto que deberíamos de incluir, que son 2 cosas: la salud emocional y la espiritualidad contemplativa. Ahora, ¿a qué nos referimos con salud emocional? La salud emocional es el saber cómo manejar nuestras emociones. Tú las vas a sentir, las sientes. Recordemos que es parte del propósito de Dios que nosotros tuviéramos estas emociones. Tienen un propósito, el que podamos experimentar su presencia, podamos comunicarnos, vivir unos con otros también en comunión. Pero no significa que debo dejarlas fluir como, es que estoy enojada y cuidado porque voy a agarrar parejo que se me atraviese, ¿verdad? No, hay que aprender a administrarlas, a manejarlas. Ahora, la salud emocional la podemos entender entonces como alguno de estos series de puntos: identificar, reconocer y manejar nuestros propios sentimientos. Decir, sí, estoy enojada, pero siéntate y empieza a entender, a buscar por qué. Y también buscar con quién. Y la persona perfecta es Dios. Tú vas con Dios: Señor, me siento así, asá, esto y el otro, aquello, quéjate, y todo lo que, porque igual ya Dios sabe lo que pensamos. Pero que nosotros lo hagamos verbalmente con Él es un acto de confianza, ¿verdad? Identificarnos con los demás y tener una compasión activa hacia ellos.
Iniciar y mantener relaciones estrechas y significativas. Muchos somos muy sociables y somos muy buenos para entablar relaciones nuevas, pero no nos duran. ¿Cuántos de nosotros de repente, si te pones a pensar, cuántos realmente tenemos amigos de años? ¿Y cuántos realmente amigos tenemos? O sea, eso también tiene mucho que ver. Porque en veces, si la persona me ofende, hace algo, reacciona, incluso si no me invita a algo o si no me contestó una llamada y no se digan cosas más profundas, en veces cortamos relación en lugar de tratar de averiguar las diferencias. No quiere decir que en las amistades no vaya a haber de diferencias, ni tampoco que voy a aceptar todo de una manera como codependiente de, no, es que no le puedo decir porque es mi amiga y se va a enojar. No, es tener la libertad de ser quien eres y expresar, hoy sí, ahorita sí puedo, quiero, o sabes qué, hoy no quiero, no puedo, o sabes qué, esto me ofendió, me lastimó. Pero tener la madurez para hacerlo. Liberarnos de conductas autodestructivas. ¿Sabes? Esto no solamente es en la parte de lo físico como una adicción, como una drogadicción. Porque ¿sabías que las redes sociales, la adicción a las redes sociales, estimulan las mismas partes de tu cerebro que la adicción a la marihuana, a cualquier otra droga? Producen los mismos síntomas en tu cerebro. ¿Sí? Y nomás que no traigo el estudio, pero lo podemos buscar. Produce las mismas. Hay una neuropsiquiatra llamada María José Stapel, de hecho tiene un podcast en Spotify muy bueno, y ella habla sobre esto, lo que causa, lo dañino que puede ser el teléfono. Es que yo no tengo ninguna adicción. Tu telefonito te dice cuántas horas al día. Por el domingo, a mí me avisa cuánto pasa el tiempo en el teléfono. ¡Qué bárbaro! Ahora, muchos lo usamos por cuestión de trabajo, pero aún así, si lo usamos antes de ir a la cama, aguas. Y eso cuando dijo eso, yo dije, ¿verdad? Porque estás ahí en el TikTok viendo a ver qué. No es que yo sigo a puro pastor y pura gente cristiana, pero, oye, si lugar esos 10 minutos los uso para leer la Biblia, un libro cristiano, hablar con. No digo que no los voy a usar en las redes sociales, ni que son del diablo, pero que voy a administrar sabiamente mis prioridades de cómo uso mi tiempo. Si estamos los dos esposos ahí, los dos con el teléfono, me dicen, oye, va a pasar horas y tú ni me hablas. Y yo tampoco no lo hablo. Pero le digo, ¿sabes qué? No, ya, vamos a pararle, platícame algo, ¿cómo estuvo tu día? Vamos a leer un capítulo de la Biblia, ¿qué entendiste? ¿Qué entendí yo? O sea, tenemos que ser intencionales en cambiar también proactivos en estas áreas, ¿verdad? Otra, hay conductas autodestructivas en nuestra mente. La negatividad. No parece que existe, pero como te propones algo y tú ya estás pensando en que no vas a poder. Si en el trabajo te dicen que dices algo nuevo, que vas a hacer algo nuevo, vas a trabajar con otra persona nueva, vas a salir de tu zona de confort, ¡pum! En red se pone. Y ya estás predispuesto a que va a salir algo mal, a que no vas a poder. No se diga el estrés. Yo ahorita estoy trabajando con eso en mi vida porque por mucho tiempo estuve muy estresada y se me quedó como el hábito. Y sabes, en vez de estoy dormida y estoy moviendo un pie y mis ojos, párale. O sea, pero es síntoma de que siempre estoy sobrepensando las cosas. ¿Tú sobrepiensas todo? Estás igual que yo. Necesitamos que Dios traiga esa paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque podemos estar pensando a 1000 por hora y pensamos en la mayoría, según las estadísticas, el 80% de nuestros pensamientos nunca suceden. Pero gastaste tiempo y energía y tus emociones cambiaron al estar pensando en esto. Hay conductas autodestructivas de esa manera. Ser conscientes de cómo nuestro pasado impacta nuestro presente. Muchos nos sentimos avergonzados o muchos creemos que si mostramos nuestro pasado la gente nos va a ver como vulnerables o va a cambiar su perspectiva de nosotros, pero no siempre. Claro, va a haber gente así, vas a estar expuesto, pero eso no significa que no pueda ser
esa vulnerabilidad para la gloria de Dios. Siempre va a haber gente herida va a herir. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu familia, fuera de tu familia, la gente herida y herir. ¿Vieron la película de Guerra Mundial Z? A mí me gusta mucho, es de zombies, pero una buena. Pero ahí habla de cómo una persona se infecta de un virus y por mordida contamina al otro y se vuelve. Pero es solamente hasta que te muerde y la saliva toca que se vuelve la contagio. En veces tenemos o hacemos este tipo de conductas también. Vamos transmitando. Vengo con ganas de quejarme y le suelto la queja a Zulema y Zulema se puede quedar como que la recibe y luego ya, ay no, sí, pobre Daniela, ¿no? Y ella agarra también parte en eso. Y luego Zulema le platica a Diana, fíjate que Daniela, pobrecita, pero mira, no es por chisme, pero vamos a orar. Pues te voy a platicar, ¿eh? Y se contamina. Exacto. Desarrollar la capacidad para expresar nuestros sentimientos, pensamientos y sentimientos claramente. Muchas veces tenemos miedo a expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, por el temor al que dirán. Y eso se llama temor al rechazo, temor al hombre, y eso nos como de manera inconsciente estamos teniendo una idolatría donde le damos más importancia al hombre que a Dios. Eso también es otro tema. Respetar y amar a otros sin sentir la necesidad de cambiarlos. Qué difícil, ¿verdad? Tengo que amarlo así con sus actitudes y sus arranques y yo lo estoy viendo en carne propia en mi trabajo. Y digo, señora, ayúdame a amarlo así, de renegón como es, así, bulecito, ¿verdad? Así, inquieto que es, ¿verdad? Cabe mencionar que tengo más buenos alumnos que malos alumnos, pero tenemos que perdonarlos. O ese familiar incómodo que yo creo todos tenemos, de que dices tú, ay, cada que me acerco a esta criatura del Señor con la intención de llevar la fiesta en paz, moles, vuelve a morder, vuelve a dar tope, vuelve a decir palabras que no debe decir. Yo tenía un familiar así político y yo no, esta vez yo la perdonaba, la bendecía, ya dije, yo la perdonaba, la bendecía. Próximo evento familiar, ¡pum!, me sacaba algo en cara de que, ay, pues es que tú no puedes porque tu estatus migratorio es este. Ay, es que tú esto porque tú no tienes esto. Tú no puedes porque tú no estás así, tú no estás así, tú no tienes esto, tú no tienes aquello. Y yo decía, bueno, pues parece manda. Cada que me acercaba era moles Petra y moles Petra. Y ahí vamos a ver que también poner límites es bíblico y es sano. Pero ¿sabes qué? Decidí amarla. Y cuando decido amarla también y perdonarla, también en veces amar es poner límites. Evaluar, ese que sigue. Evaluar de manera precisa nuestras fuerzas, límites, nuestras debilidades y compartirlos libremente con otros. Recordemos que a la clase anterior les he dicho, es bueno en veces decir que no. Aunque suene muy tentadora, aunque suene muy buena la idea, muy productiva, primero consúltalo con Dios, porque si te va a robar tiempo de calidad con Dios, con tu familia, va a reordenar tus prioridades, siendo la prioridad el bienestar económico en lugar del bienestar familiar y tu relación personal con Dios, entonces desarrollar la capacidad para resolver conflictos de manera madura y negociar soluciones que tomen en cuenta la perspectiva de los demás. Es aquí que en veces uno tiene que, hay un dicho que no me acuerdo cuál era, que es como tragar pinole, ¿verdad? No sé qué decía de tragar pinole. O sea, en veces tienes que sufrir el agravio y a lo mejor tú no pecaste, tú no la regaste, tú no iniciaste el problema, pero Dios te está poniendo a ti de que tú tengas la iniciativa de ir y pedir perdón primero para que la situación se arregle. Y comer pinole. Ándale, no se puede chiflar y comer pinole, o sea, dices, híjole. No puedes.
O me justifico y espero a que la persona me hable, o yo pongo la actitud correcta de humildad, de negar mi orgullo y buscar el bienestar, la paz en esto. Integrar nuestra espiritualidad con nuestra sexualidad en una forma saludable. La sexualidad del hombre y de la mujer fueron creadas por Dios para un disfrute correcto. Y ese es otro tema que ahorita no me voy a meter, pero Dios no está peleado, o no es de que es que no podemos hablar los cristianos de cosas. Sí se puede, pero hay un lugar correcto, un momento correcto y un estado civil correcto para hacerlo. Saber cómo lidiar bien con el duelo. Muchos, y yo aquí aprendí a punta de, ¿verdad? Pero la práctica, la experiencia, tenemos que aprender. En psicología le llaman a una rama de la psicología encargada de entender el duelo, que se llama la tanatología. Y son 4 fases que tú pasas para poder lidiar o sanar el duelo desde el punto de vista emocional, que es la negación, el duelo, el enojo, y no me acuerdo cuál es la otra, la sanidad, por así decirlo. No me acuerdo exactamente de la 4ª palabra, pero vamos a pasar por esas fases y todos pasamos de manera diferente. Si tú tienes hermanos y si ustedes perdieron por ejemplo en mi caso, cuando nosotros perdimos a mi papá, somos 3 hermanos y los 3 reaccionamos de manera muy diferente. Y no puedo tampoco obligar o querer que la otra persona, no, es que no llores, es que tienes que ser fuerte. No sea así. Si ni Cristo Jesús ni Dios te dicen eso. O sea, pero en veces queremos, ¿verdad?, acomodar, moldear las cosas. Aprender a manejar el duelo. Cada persona tiene su tiempo de ver la sanidad, su tiempo de cómo aceptarlo, pero no podemos estancarnos. Y hay gente que se queda en fases de este duelo, que se queda en la fase de negación, que no quieren aceptar, o hay gente que se queda en la fase de enojo. Ahí por donde yo vivía antes, había una señora que perdió a su hijo como 20 años atrás de mayor que nacía, y cada año en la que el muchacho falleció ponía un como letrero de luces con el nombre del muchacho, y la señora desde que el joven falleció vivió una depresión hasta el último de sus días. No hablaba con nadie, no convivía con sus hijos, se divorció, no quiso salir de ahí. Claro que no estoy diciendo que ay, estuvo mal, no, se vale, te va a doler, es un proceso, es algo muy doloroso, creo que las cosas más dolorosas que el ser humano puede experimentar, pero tienes que salir ahí, y no solamente por ti, sino si tú eres mamá, si tú tienes gente otras familias, tienes que hacerlo por ellos también. Aquí están las 5 fases: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sí, bueno, depende, sí, más o menos así. Hay varios autores, pero sí, es eso. Técnicamente vamos a pasar por una etapa donde vamos a decir, ahora sí, es donde ahí vemos, aceptamos la soberanía de Dios y ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Yo lo hice. No. Pero sí, vamos a pasar por esas etapas. La espiritualidad contemplativa. De hecho, hay una parte del libro que es exclusivamente para el duelo. A ver si alcanzamos este periodo, si no, el siguiente. Ahora, esto es de pura salud emocional. Ahora, tengo que compaginarlo, compartirlo con mi espíritu. Ya vamos a trabajar aquí lo que es el alma a través de la salud, ¿verdad? De la salud emocional, de mantener mis emociones, trabajarlas, no ignorarlas, saberlas controlar. Y también, porque nuestra responsabilidad, déjame decirte, y ahorita vamos a ver por qué. Tus emociones y manejar tus emociones es tu responsabilidad. Y hay versículos de la Biblia que lo avalan. Y en veces pensamos que no, que podemos andar así como dicen que chivo sin mecate, ¿verdad? En cuanto a las emociones. O las dejamos de ir como si yo me tirara por un tobogán. O las comprimimos y decimos, aquí no pasó nada, todo está bien, aquí no hay nada. Y no. Y tenemos que combinarlo con la espiritualidad contemplativa, que es la parte de tu espíritu. Ahora,
Ojo con esto, ahora las nuevas, vamos a decir, sectas, o hasta incluso dentro de la iglesia se han metido nuevas doctrinas que para mí son falsas, porque no están basadas en la Biblia. Manejan esto de la espiritualidad contemplativa como la meditación, donde hasta tú casi que eres Dios, y tú te puedes salir, y tú te puedes sanar, y que nomás es que te decodifiques, y que quién sabe qué, y que menciones tantas palabras, tantos números, tantas veces. Y no, la espiritualidad contemplativa se refiere a: yo voy a tomar un tiempo y me voy a poner a platicar con Dios, a meditar en su palabra, a pasar tiempo con Él. Voy a tener la intención de conocerle. ¿Se acuerdan la clase pasada que les decía: tómense 5 minutos, pongan la alarma 5 minutos? No empiecen con que a veces nos ponemos estándares muy altos. En el liderazgo organizacional dicen que cuando vas a crear un plan de acción tienen que ser objetivos a corto plazo, medibles y alcanzables. 5 minutos sí puedes aguantar con Dios, platicando, orando, e incluso en veces: Señor, no tengo nada que decir, pero aquí estoy. Y ya le estás dando tiempo a Dios. La espiritualidad contemplativa entonces es encontrar la verdadera esencia de quiénes somos en Dios. Amar a otros, además de llevar una vida de amor a Dios. Yo no puedo decir que soy una persona espiritual y me mantengo peleando con medio mundo. O sea, hay una discrepancia. O sea, dicen: tus palabras no me dejan tus hechos no me dejan oír tus palabras. Desarrollar un ritmo de vida equilibrado, armonioso, que nos deje ser conscientes de lo sagrado en toda la vida. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú nunca pierdes la capacidad de asombro. ¿Se acuerdan que me acuerdo de un comentario? Es que yo quiero ver milagros. Es que no los ves a diario. O sea, el que estés vivo, el que tengas un plato de comida en tu mesa, que tengas una cama donde dormir, una casa donde vivir, rentada, compartida, pero que tengas. O sea, hermanos, están las estadísticas terriblemente altas. Aún en el 2024 la hambruna está creciendo a ritmos estratosféricos. ¿Sabías que en partes de África a los niños les dan algo que se llama galletas de lodo? Y literalmente son galletas hechas de lodo. Les dan a comer barro para apaciguar el hambre en pleno 2024. ¿Tienes trabajo? Bendito Dios. Eres uno que tiene la fortuna de no estar en los índices de desempleo. Tienes un vehículo, a lo mejor no del año, a lo mejor ahí va bien, pero gracias a Dios no andas a pie. Y si no andas a pie, gracias a Dios que tienes piernas. O sea, ese es un milagro. Quizás vas a tu casa y regreses. Yo manejo en el freeway todos los días, mi esposo mucho más. Todos ustedes quizás manejan freeway. ¿Cuántas cosas en veces no vemos que suceden así? Y que tengamos el privilegio de regresar con nuestros seres queridos, de estar ahí. Para mí eso es un milagro. O sea, claro que Dios va a hacer también milagros extraordinarios. Pero, oye, ¿qué tal si empezamos por ver lo que Dios nos da cada día? ¿Sabías que científicamente cada atardecer y amanecer es diferente desde que existe la Tierra? Se estudió por años y se hicieron grabaciones del sunset del atardecer y del amanecer, y no hay ninguno repetido. ¿Sabías que cada copo de nieve tiene su propia estructura? Copo. No estoy hablando de cada metro cuadrado de nieve son igual, no. Cada copo que cae de la nieve tiene su propia estructura. O sea, ¿sí sabes? Si eso no te hace maravillarte de Dios, de las cosas que Dios ha hecho, yo no sé qué onda con nosotros. Adoptar prácticas históricas de espiritualidad que sean aplicables en la actualidad. Por ejemplo, antes
había esos monjes que pues les platicaba del monje que se retiró como ermitaño y ya pensaba que porque estaba lejos ya era más espiritual. No. O sea, puedes buscar prácticas y decir, bueno, meditar es bueno. Quizá hay gente que se sale a caminar, hay un club de corredores que se ponen a orar cuando van corriendo. Hay muchas buenas prácticas que puedes quizá buscar, pero ayunar, perfecto. Pero hay gente que ya lo ve como el ayuno más como algo estético en lugar de como algo espiritual, ¿verdad? O que dice, fíjense, voy a ayunar de teléfono. El ayuno es pasar hambre, no el teléfono. ¿Tú te comes el teléfono? Yo no. O sea, el ayuno, realmente el ayuno es sentir hambre. Hay gente que obviamente tampoco te vas al extremo, es que yo no puedo ayunar y hace pecado. No, Dios conoce las intenciones y las condiciones de las personas. Pero si tú puedes, adelante. Dejar que nuestra vida cristiana se forme de acuerdo a los ritmos del calendario cristiano y no de acuerdo a la cultura. Ahorita cada vez estamos tristemente en una temporada que a veces se ve más flexible. ¿Se acuerdan de las estadísticas de la clase pasada? Ya los cristianos realmente a veces no se notan. No se nota la diferencia entre unos y otros. No digo que todos, pero hay gente que dice, ay, sí, cristiano, oh, ni sabía. Ni se te nota, qué triste que te digan así, ¿no? Pero el punto es de que debemos de que obviamente se nos tiene que notar, ¿verdad? Hay gente que dices tú, se le nota, no tienen que hablar, se les siente la presencia de Dios, se les nota, dicen, tú tienes algo, yo no sé qué, pero como que me transmites buena vibra, dicen, ¿verdad? Y es la presencia de Dios. Vivir en una comunidad comprometida con las cosas de Dios y que sobre todo ame a Jesús apasionadamente. Técnicamente nos habla de cimentarte en una iglesia. No podemos andar de cristianos chapulines. Es que aquí ya no me valoran, me brinco a otra. Y es que aquí ya no, mi reina, ahí donde la puso Dios, mi reina, ahí donde lo puso Dios, ahí tiene que crecer y en veces lo van a podar. Es parte del proceso. Y en veces no va a haber agua, vas a sentirte sequedad. Pero el permanecer es lo que te va a ayudar a crecer. Ahora, ¿cómo los vamos a unir? Podríamos decir entonces que para yo realmente vivir estas dos cosas, salud emocional y espiritualidad contemplativa, tengo que hacer 3 acciones. Número 1, amar bien a Dios. ¿A qué me refiero con bien? Como debe ser amado Dios. Ahorita vamos a ver. No como yo digo que lo voy a querer. Es que yo te voy a querer, Señor, pero mira, yo sí puedo venir a la iglesia los domingos y puedo decir que soy cristiana. Además me voy a poner en Facebook religión cristiana. Pero a mí no me pongas a tener que perdonar a la tía Francisca que me dijo fea en el año 94. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué fue lo que dice Dios? Si me amas, ¿qué fue las palabras de Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué se refiere a guardar mis mandamientos? Cumple mis mandamientos. No, sé selectivo, no te dice Jesús, mira, aquí están los 10 y estos 7 del monte, del nuevo sermón del monte, escoge cuál es, mi rey, escoge 3. Shoes. No, o sea, o lo amamos bien, o lo amamos bien. Amar bien a otros. Yo sí te voy a amar, Octavio, pero yo no te... Ay, nomás te voy a saludar y con eso te voy a amar y ya. Lo siento, es que como que no siento clic. Óyeme. O sea, yo lo voy a amar así como él es y me voy a alegrar por él cuando le vaya bien y cuando él esté en necesidad, ahí voy a estar o vamos a estar en lo que podamos. Eso es lo que debe ser la iglesia. Eso fue la iglesia original. La iglesia original ni siquiera tenían, bueno, sí hubo un aposento alto, pero después ya ni cabía en el aposento. Y ellos se cuidaban unos entre otros. Eso hacía la iglesia. Eso es la iglesia.
Pero nosotros pensamos que ahora es el edificio bien bonito que tenemos, que no está mal, pero no es el punto. Somos piedras vivas de Iglesia de Cristo. Acuérdense en Efesios, el curso pasado, somos piedras vivas. Nosotros somos esas piedras de la iglesia. Y otro, amarnos bien a nosotros mismos. Muchos podemos amar a Dios, podemos amar a los demás, pero no nos amamos a nosotros mismos. No nos respetamos, no nos cuidamos, ponemos a todos delante de nosotros, todos priorizamos y nosotros al último. No lo confundamos con tener una actitud humilde y de amar al prójimo, pero también tú tienes que estar bien para poder servir bien, para poder amar a los demás. Tampoco es de que, no es que yo amo tanto a mí, no, que pues es que yo no quiero ir o no puedo ir, yo no puedo hacer, pero es que tengo que amarlo, sí, lo de mi quincena, que tiene que yo no pague la renta, pero tengo que ayudarte. Óyeme, pues también tú tienes que priorizar, y eso, recuerden que Jesús sí sanó a muchos, pero no sanó a todos. También él, cuando se sentía cansado, se retiraba a descansar y a orar con Dios. Tienes que tener tiempo para cuidarte a ti. Entonces, ¿cómo voy a unir las dos cosas? A través, como les dije, la contemplación. Darme este tiempo. Acuérdense que en los Salmos el rey David dice, al acostarme en mi cama, pienso en las bendiciones, o bueno, estoy parafraseando, pero él dice, yo me acuesto y empiezo a meditar en las bendiciones que tú me has dado, en lo del día. Tómate ese tiempo. Señor, vamos a hacer un inventario del día. A ver, ¿qué hice? Y le recordé no sé quién al que se me atravesó en el Facebook. Perdóname. Híjole, mi esposo no recogió el plato de la mesa y me enojé. Ay, perdóname, Señor, también lo perdona. O sea, hacer un inventario y, Señor, perdóname. O ¿sabes qué? Señor, sáname. Me dolió mucho esto que me hicieron hoy en el trabajo, o que esto que me dijo mi esposo sin querer o queriendo, o lo que me hizo mi hijo o mi hija, pero aquí lo pongo delante de ti, sáname, Señor. Y hay una canción, no sé si ustedes la han escuchado últimamente, se llama Show Me Your Face, es por Elevation Worship, se las recomiendo muchísimo. O sea, hay canciones que son pura adoración, que te llevan, por muy rebelde que seas, se siente la presencia de Dios y te ayuda. Prepárate si dices tú, ay Señor, no me he acelerado. Yo, por ejemplo, que siempre ando sobrepensando todo, tranquilízate, take it easy, my friend. Y me pongo la alabanza o la oración y me empieza a ayudar. Y empiezo a derramar mi corazón con Dios, y en veces lloro, en veces no, en veces me quedo dormida también, no les voy a mentir, es la verdad, pero me quedo dormida en la presencia del Señor. Qué bonito, ¿no? No se crean, pero sí, puedes experimentar la paz de Dios y tu día se inicia diferente si lo haces en la mañana. Y si lo haces en la noche, vas a dormir mejor que si tomaras 4 melatoninas y 2 magnesios. O sea, créeme. Porque tu espíritu es lo que necesita, es su alimento. Ahora sí vamos a empezar. Madurez espiritual. ¿Cómo entonces voy a lograr tener una salud emocional y una espiritualidad contemplativa? Ok, todo esto me va a llevar a la madurez emocional, a la madurez espiritual. ¿Qué es ser maduro espiritualmente? Es parecerme más a Jesús. Técnicamente. O sea, vamos a ponerlo así. Madurez espiritual es igual a parecerme a Jesús. Obviamente nunca vamos a alcanzarlo en la altura del varón perfecto que nos dice el apóstol Pablo, pero cada día estoy trabajando en un área, estoy buscando más de Él. Señor, este día no quiero mentir, ayúdame a no mentir. Pon guarda en mis labios. Hazme valiente para decir la verdad si tengo que decirla y no ofender a alguien. O sea, buscar qué es lo que haría Jesús, cómo reaccionaría Jesús.
Ahora, en Filipenses vamos a ver, como les había mencionado, conocemos a Cristo, lo buscamos, reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y ahora sí voy a empezar este proceso que nunca va a acabar. ¿Sabes cuándo va a acabar? Cuando te gradúes de esta tierra, y es cuando esperemos estar con el Señor. Esa es la meta, ese es el gol. No otra cosa más que llegar a los pies de nuestro Señor, verlo cara a cara. Yo no sé si esta es tu meta, pero esa sí es la mía. Amén. Yo quisiera, claro que yo quiero, tengo deseos, tengo sueños, planes, objetivos. Quisiera conocer París, y quisiera tener mi propia casa, y quisiera tener una lavadora y una secadora y una escoba robótica. Claro que tengo esos objetivos, esos deseos, pero esos no son mi prioridad. Mi prioridad es, Señor, ayúdame a ser un testimonio vivo de ti, ayúdame a predicar a los demás de ti, ayúdame a amarte, porque a veces yo no puedo, yo quiero hacer lo contrario, en lugar de amarlos quiero golpearlos, pero lo hago. Entonces, en Filipenses, no alcanzan a leer, ¿verdad? Aquí sí. ¿Sí lo ven ahí? Filipenses 12, 3, 12 al 14. ¿Alguien me ayuda a leerlo, please? ¿No? Ok, yo lo leo. ¿Ya? No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esto es el resumen de lo que representa la madurez espiritual. O sea, Señor, no voy a alcanzarlo, pero cada día me voy a enfocar, voy a buscar parecerme más a Jesús. Voy a tener la mirada puesta en Él. No me voy a poner a fijarme en mi pasado. No me voy a poner a poner mi objetivo en los demás, en mi familia. Es que si mi esposo no ora, porque tiene que orar. Usted haga lo suyo y ore para que Dios despierte en él la emoción, el deseo, la búsqueda. O mis hijos no quieren acercarse de Dios. Van a acercarse más rápido si tú doblas rodillas que si le das bibliazos. Eso sí. O sea, sigo y me voy a caer, pero me voy a levantar por la gracia de Dios. Y hoy la regué, y quizá la regué bien feo. Voy a tener la humildad de reconocer mi error, tratar de resarcir el daño si puedo, y si no puedo, esperar en la gracia de Dios el perdón, que Él ya nos perdonó. Pero ese es nuestro objetivo. Vamos a Hebreos 5, 11 al 14. Dice, un llamado al crecimiento espiritual. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Yo no lo dije, lo dijo Pablo. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Cuáles serían estas cosas básicas? El perdón, el arrepentimiento de obras muertas, la generosidad, entre otros. La oración, el ayuno. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar la madurez?
¿Cómo me voy a lograr parecer a Jesús? Practicando. ¿Practicando qué? La palabra de Dios. Llevándola a la práctica. Híjole, me peleé con mi esposo. ¿Qué dice la palabra de Dios para resolver los problemas con tu esposo? Me estoy sintiendo deprimida, triste. ¿Qué dice la palabra de Dios en estos casos? Tengo problemas con mis hijos. ¿Qué dice? Voy a leer su palabra, voy a buscar y ¿qué dice? Si alguien te ofendió, ¿qué es lo que dice Dios que tienes que hacer? Perdonar. Exacto. O sea, de manera infinita. No te dijo Pedro se quiso ver muy espiritual hoy y dijo hasta 7 veces, maestro, porque en la ley decía que con 3 veces tenías perdonar, y si esa persona no cambiaba y te volvía a fallar, entonces ya, repudiado de tu vida. Y por eso Pedro dijo, no, voy a ver yo bien machine, le voy a decir 7 Jesús. 7 representa para los hebreos el número de la perfección, o sea, me estoy yendo bien arribota. Y Jesús le dijo, no, mi rey, 70 veces 7, lo que representa infinito. Ahí está. Y dice, ¿y el alimento entonces cuándo me voy a hacer maduro? Pues cuando empiece a practicar la palabra de Dios. ¿Me va a doler? Sí, te va a doler. Tuve la brillante idea de empezar a hacer cambios en My Life. Otra vez, por 50ª vez, por millonésimo. No te creas, no, sí, fuimos al gimnasio, me dijo, vamos al gimnasio, y yo, sí, vamos. Y le dije, no le voy a estorbar, ¿verdad? Bueno, vamos. Y ya estábamos ahí con el cardio, y él corriendo muy fitness, y yo caminando, y ya, dije, no, ya, 20 minutos es mucho, ya. Me bajé y dije, ya sí, voy a hacer pesas, porque debemos hacer pesas, porque las pesas son muy buenas, y te ayudan mucho las hormonas de la mujer, y ahí voy y yo antes, en mi juventud, no hace poco, bueno, sí, cuando vivía en México, yo hacía CrossFit, y me ayudó mucho, bajé de peso, y se me quitó el estrés, la ansiedad. Entonces vengo y están las pesas, ¿no? Y digo yo, ay, 14 kilos, se veía papita, yo antes levantaba 40, 14. Tengo 2 días como T-Rex que no puedo estirar el brazo. Ahorita ya me estoy pudiendo peinar, ahora me pude peinar, pero el lunes estaba así como T-Rex a veces en la mañana. O sea, y Douglas me dijo, yo te dije que no me pesaras tan rápido, pero no haces caso. Le dije, pero lo hice. Con las manitas así que no las puedo estirar. Me dolió. La primera vez que lo hice me dolió. Cuando vas a perdonar a alguien que realmente sí obró mal contra ti, te va a doler. Te va a doler perdonar. ¿Qué te va a doler? ¿El orgullito? ¿Qué te va a doler? ¿El tener la razón en tu enojo? Pero decides obedecer lo que dice la palabra de Dios. Decido obedecer. Te va a doler, así como tengo inflamado aquí y estoy dando así, bailándome así, pero me dolió. Pero si vuelvo a ir, ya me va a doler menos y me va a doler menos. Así debemos de hacer nosotros. La práctica es lo que me va a hacer más maduro espiritualmente, no el conocimiento. Porque cuando yo tengo mucho conocimiento, pero no lo practico, me vuelvo una persona mística. Una persona que no representa o que no realmente es un ejemplo de Dios, representa la presencia de Dios. Porque una persona que lo sabemos, pensamos que tenemos mucho y sabemos mucho, nos sentimos superior a los demás. Y pensamos que podemos andar viendo la viga, la espinita del ojo ajeno y no vemos la de nosotros. Y qué palabras tan fuertes usó Dios contra esas personas. En 1 Corintios 13:11 dice Pablo que cuando yo era como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. O sea, no sé, Diana trabaja con cuestiones de dientes, pero cuando un niño toma mucho tiempo mamila, sus dientes se deforman, ¿cierto?
en algunos casos. Supongamos que sí, por fines didácticos, ¿verdad? No te creas, pero realmente sí. Si tú tomas ya el dedo también, ¿verdad? O la que se toman. Llega una edad que nosotros, si ya tomamos leche, después creo que de los 12 años, ya nuestro cuerpo no la asimila bien. Por eso hay tanta gente con piedras en la vesícula, porque tu cuerpo ya no la asimila. Necesitas otro tipo de alimentos. Coca-Cola. Ya dije alimentos, ¿no? La madurez espiritual entonces es el conocimiento de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero imitándolo, tratar de imitarlo en la práctica de la vida diaria. Ahora, el versículo que les decía ahorita, Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo mucho a Dios, pero no decido perdonar a mi prójimo. Yo no puedo decir que amo mucho a Dios, pero si veo a alguien en necesidad, me hago de la vista gorda y yo digo que no pasa nada. No puedo ser indolente e indiferente al dolor ajeno. Si realmente amo a Dios, ese amor por Dios me va a llenar en compasión por el prójimo, a tratar de ayudarlo. Y no se trata por conocimiento. Recordemos la parábola del buen samaritano. El buen samaritano ni siquiera era judío, y el levita, que era el salmista de la iglesia, y el sacerdote, que era el pastor, lo ignoraron. Pero el pecador fue el que se conmovió. Entonces, el conocimiento no me hace mejor cristiano, es la práctica en el amor de Cristo lo que me hace mejor. Amén. Este proceso continuará todos los días de mi vida, o sea, todos los días. Ahora, hay un evento que nos va a hablar un poquito más de esto en Marcos 8:22-25, que es la parábola del ciego, de cuando Jesús sana a un ciego. Y se dice que es una parábola milagro. Rayos, no puse el link, sorry. Pero es de cuando a Jesús se dice parábola milagro, porque Jesús lo hizo de una manera diferente. Y cuando se establece esta parábola con esos detalles tan explícitos, se dice que quiere enseñarte algo a través de ese milagro que hizo Jesús. Estamos hablando de que Marcos 8 cuenta la historia de que a Jesús le trae un ciego de nacimiento. Entonces unas personas se lo traen y Jesús lo toma de la mano, lo acerca hasta un lado, escupe en un barro, agarra el barro y le pone el barro en los ojos. Y luego le dice, enjuágate, ¿verdad? Y bien, desenjuaga el ciego y le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que ves? No le digo, ok, ya, está sano, ya. Pues es más, ni me lo traigas, ya está sano, ya puede abrir los ojos allá. Jesús resucitó a una niña sin ni siquiera ir a tocarla, la hija del centurión, ¿se acuerdan? O sea, Jesús ¿sí no es el centurión? Sí. Sí. No, el esclavo del centurión, el esclavo, ¿verdad? Lo resucitó sin ni siquiera ir. Pero a él le dijo, agarró barro, una manera bien rara. Yo creo que todos se quedaron así como que, ¿qué está haciendo Jesús? No, pues no sé, vamos a ver qué pasa. Y no lo sanó en la primera. ¿Jesús no podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Pero para el punto, le dice, ¿qué ves? Y le dice, enfrente estaban personas, y le dice, veo como unos árboles que se mueven. Jesús vuelve a agarrar lodito, se lo vuelve a poner y se vuelve ahora sí a enjuagar. Y después ahora sí ya ve a las personas. Fue sano la segunda vez. Y luego Jesús inmediatamente le dice, vuelve a tu casa, pero no pases por la aldea. No pases por ahí. ¿Por qué? Porque el ciego venía de ese entorno donde todo el mundo lo conocía como el ciego. Su cultura lo trataba como un ciego, nunca pudo trabajar, siempre era mendigando.
Y si él volvía a esa cultura, a esa idiosincrasia, él podía perder lo que había ganado por escuchar a los demás. Lo primero que él vio cuando él primero reconoció a Jesús y Jesús lo trajo, él veía a las personas como árboles que se mueven. Los veía como objetos. Algunos de nosotros así vemos a las personas. Solamente como personas que deben de cumplir con ciertas funciones, que me deben de dar ciertas cosas, pero no los vemos como personas completas, que son amadas por Dios, que pasan por problemas, por dificultades. No conocemos la condición de sus corazones, las vidas que están viviendo, y en veces aún así, rápidos somos para juzgar y para enojarnos. Y Jesús primero quería que él viera cuál era la condición. Ok, lo estás viendo primero así. Jesús volvió a poner sus manos sobre él con el lodo, y ya después de que Jesús volvió a poner sus manos en él, ¡pum!, lo sanó. Pero él tuvo que cambiar su cultura, tuvo que cambiar de con quiénes se juntaba, con quién estaba, porque si no podía, me imagino yo que la intención de Jesús era que no volviera a escuchar de, oh, mira, ahí viene el ciego, oye, ¿qué le pasó al ciego? Ah, está inventándose de seguro el ciego, ¿verdad? No es cierto que eso no es cierto. Porque tristemente a veces así reacciona la gente. Entonces, con esto vamos a ver que en nuestra sociedad tristemente a las personas las valoramos de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a sus logros, de acuerdo a qué tan útil es para mi vida, qué me puede aportar yo. E incluso en los matrimonios, pues hay mujeres que ahorita a veces las entrevistan y no, yo quiero un hombre que tenga dinero, que tenga esto, que tenga el otro. O un hombre lo entrevista, no, pues yo quiero una mujer que esté así, que tenga este cuerpo, que haga acá, que ponga allá. Cuando en el matrimonio realmente si tú amas, tú aceptas a la persona y sabes que aquí está mi 100%, yo pongo tu 100%, hacemos un 1000 y entre los dos agarrados de la mano de Dios a lo que se nos enfrente. Pero ahora vemos transacciones. Muchos papás esperan de sus hijos que casi que los mantengan como obligación, aunque es un mandamiento. Pero hay papás que esperan que los hijos les paguen, que porque los tuvieron, que porque les dieron de comer, que porque les pagaron escuela. Y digo yo, ¿en qué momento tu hijo te pidió nacer? O tenemos el viceversa, hijos de 38 años que no se quieren salir de la casa, que no quieren ninguna responsabilidad, que quieren seguir viviendo de los papás, porque los papás tienen casa, porque los papás se andan peleando por las casas y el papá está vivo. O sea, está vivo a los papás y se están peleando por la herencia. No les importa realmente pasar tiempo de calidad con ellos, sino ¿a quién le vas a dejar? No, déjaselo a mí. No, ¿a quién pusiste el testamento? Oye, ya es tiempo de que pongas el testamento. Oye, papá, ya ve comprando un seguro fúnebre, ¿no? Para que no dejes deudas. Suena, pero es la verdad. ¿Cuántos chistes o memes no vemos de las parejas de que no, es que 50 y 50 y dice la esposa, ok, entonces 50 yo, entonces también tú vas a 50, un día a la semana vas a lavar tú, otra semana vas a cuidar a los niños tú, otra semana, y dice el hombre, no, ya no me gustó. No de aquí, otros de afuera, otros. Y dicen así. O sea, y también las mujeres parecemos asadoncitos, solo para acá, cómprame, llévame, tráeme, si no me regalas esto me voy a enojar, si no esto no te voy a echar lonche, si no, óyeme, otras, no de aquí, otras, unas vecinas mías. ¡Qué bárbaro! No doña Inés, otras vecinas. O sea, y no, se ríen porque hemos escuchado a más de una persona hacer eso. Es que si no me compras esa bolsa que hay en el mall, ya no te voy a hablar en un mes. Y el hombre, gracias Señor. Digo, otros hombres, no los de aquí. Ahora, a eso se refiere la parábola. Vemos nada más a veces a las personas así. ¿Cómo me puedes dar? ¿Qué te puedo dar yo a ti?
En veces así buscamos las amistades, o inconscientemente quizá. En el trabajo hay personas que buscan a los compañeros que saben más, que son más amigos del jefe, que son... Porque tu interés original realmente no es tener una amistad, sino una palanca para cuando se requiera, ¿verdad? Ahora, ¿qué factores entonces, volviendo al punto? Jesús nos va a sanar. Jesús, Él quiere, Él tiene la intención, Él quiere cambiar nuestra perspectiva, pero también nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que poner nuestra parte, tomar responsabilidad en este proceso. Factores que interrumpen entonces la madurez emocional de un creyente. Son 4 factores. Número 1, anulamos la eficacia de la palabra de Dios por tradiciones y experiencias. ¿A qué se refiere esto? Es cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, que tengo que perdonar a los que me maldicen, ¿verdad? Y ora por tus enemigos. Y yo digo, híjole Señor, fíjate que yo sí no puedo en eso. Yo puedo orar, pero ¿cómo voy a bendecirlo? O sea, ¿cómo crees que le voy a llevar una despensa cuando veo que no tiene trabajo y que está batallando? ¿Cómo voy a hacer eso? No es lógico, Señor. A mí me enseñaron que hay que tener orgullo y decencia, ¿verdad? O sea, o ¿cómo voy a ir a pedirle yo perdón? No, hombre, ¿cómo? O sea, no es normal. Soy la madre. Ajá. Ellos me tienen, yo les di la vida, ellos me tienen que respetar a mí. El que da la vida es Dios, hasta yo tengo entendido, ¿verdad? Ustedes son el medio, el conducto. Los cargaron 9 meses, dijo la canción de Denise de Calcarejo, no sé qué. La de a ti que me diste tu vida, tu amor y tus abrazos. O sea, sí, te costó, mamá. Pero, pues, tenemos que, o por decir, entre hermanos, no, yo no le voy a hablar hasta que él me hable primero a mí. Y ahí estamos. Y los extrañas y los quieres, pero no quieres doblar la manita. No quieres tener la intención porque, ¿cómo se atrevió a hacerme hacer eso a mí? ¿Que no sabe quién soy yo? Pues sí sabe quién eres tú y así lo hizo. Ellos también, los romanos o los judíos, Jesús decía que quién era él y aún así lo crucificaron. Digo yo, ¿qué nos hace especiales a nosotros? ¿Verdad? Justificamos entonces, nos escudamos y justificamos para desobedecer la palabra de Dios según nuestras creencias y tradiciones. Dios dice que tú sí puedes hacer algo, pero yo digo, es que yo no puedo porque yo ya tengo tal o esta costumbre. En mi casa nosotros nunca nos pedimos perdón. Yo nunca escuché que mi papá lo hiciera, nosotros nunca nos pedimos perdón. Es que dice que cuando tienes conflictos que debes de buscar estar en paz con todos los hermanos. No, es que en mi casa nosotros cuando nos tenemos conflictos no nos hablamos. Es la manera de solucionarlo. No, es que cuando yo me enojo, yo tengo, hasta la Biblia dice que alados. Así que yo cuando me enojo, barro, trapeo con quien se me atraviese. Pero no pequéis. No, pero es que no vamos a agarrar la primera parte, porque es la que me gusta, ¿verdad? Yo, ¿cómo voy a ser generosa? ¿Cómo voy a dar los diezmos? Si eso es del Antiguo Testamento, eso ya no es vigente. Vete a Mateo 5, al Sermón del Monte, y Jesús lo vuelve a poner. Donde está tu corazón, donde están tus riquezas. Ya no se trata de un 10%, se trata que des generosamente con tu corazón. No estoy diciendo que es pecado que no lo hagas o no, ya eso será tú y Dios, pero la palabra de Dios no se va a validar por mis creencias acerca del dinero, porque tristemente en aquello que nos molesta que nos hablen se ha convertido un ídolo en nosotros. Hay gente en otras iglesias y el pastor no les puede hablar del diezmo porque se les va, pero sabes, eso es un síntoma de que el dinero es un ídolo en tu corazón y no Dios. Porque no se trata de dar, porque no es que, no, ¿cómo le voy a dar si tengo tal gasto, tal gasto? Esa cantidad que tú le vas a dar es entre tú y Dios, pero
no la podemos invalidar solamente porque yo pienso que como está en el Antiguo Testamento, ya no la voy a poner a hacer. Al contrario, ¿cuántas iglesias? Ahí tenemos la iglesia de Éfeso y la iglesia de Macedonia, que fueron ejemplares en su necesidad de hambruna, en juntar comida para apoyar a la iglesia de Jerusalén. La generosidad no tiene que ver con un estado económico, tiene que ver con una disposición de tu corazón. Jesús te llama a amar de esa manera también. No solamente el que, ay, sí, te amo mucho. No, amar también es dar cuando una persona lo necesita. Dar perdón, dar bienes. También el apóstol Pablo nos dice que con tus bendiciones, con las bendiciones que tú te has dado, que lo uses, no es Pedro, que lo des para hacer de testimonio y un reflejo del amor de Dios a los incrédulos, a los demás. Yo no voy a hacer eso porque a mí me enseñaron desde pequeño que eso no se hace. Yo no voy a llorar. No, nadie me va a llorar porque a mí me dijeron que si lloraba era niña, o que si yo era una mujer y yo era muy chillona, que era una débil. Y no, yo no soy débil. Yo soy una Adelita, la de Pancho Villa. Hay mujeres que son más duras que hombres, déjenme decirles. Porque yo cómo voy a llevar o invitar o a convivir con gente si en mi familia nunca tuvieron amistades. No, yo no me voy a juntar con gente. Eso no está bien, no más yo, mi familia y mi esposo, no, ¿cómo voy a convivir con los demás? No. Es que en mi casa nunca se hizo así. O sea, o por ejemplo hay gente que dice, no, yo no voy a hacer eso porque yo así nací, así soy y así me voy a ir de este mundo. ¿Y qué? Y que ni me diga nada. No, mijo, nadie te va a decir nada, ahí ándate. Ahí ándate. Después las consecuencias tristemente vienen y ahora sí, ahí sí queremos reconocer la soberanía de Dios y ahora sí, es que Señor, ¿por qué permitiste eso? Y como que Dios te va a decir, pues tú cuando me dejaste entrar en tu vida, cuando me hiciste parte de tu vida, de tus decisiones. Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno que ahí va a estar, porque Dios nunca se aleja de ti. Por más cochino pecador que podamos ser, Dios siempre va a estar ahí. Él no se va cuando pecamos. Su presencia omnisciente dice que Él va a estar ahí contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, vamos a hablar después, porque no sabía la Mateo 15, 4-9 nos habla otro ejemplo. Dice, por ejemplo, de cuando cambiamos o que no cumplimos la palabra de Dios por tradiciones. Dice, por ejemplo, Dios dice, palabras de Jesús, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, Jesús le dice a los fariseos, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó de ustedes, acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Tristemente también nos topamos con esta realidad de que hay personas que transgiversan la palabra de Dios para sus beneficios, como los pastores de las iglesias de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad. ¿Sí no han escuchado? De que es que si quieres que Dios te bendiga, tienes que traer tu ofrenda aquí. Tampoco Dios condiciona para bendecirte ni para amarte. Tú le vas a dar a Dios en gratitud porque Dios te proveyó el trabajo, porque Dios te dio la vida y la fuerza para poder trabajar, para poder adquirir ese dinero, porque ese dinero representa tu parte de tu vida, ¿sí sabes, no? Pasamos 1/3 de nuestra
nuestra vida diaria de los adultos trabajando al menos 8 horas. 8 horas de tu vida que no van a volver. Y tú al decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Aquí está. Y no te estoy hablando de cantidades exactas, pero disposición de tu corazón sí. Y Dios, créeme que si tú quieres prosperar, aprende a actuar con generosidad. Yo lo experimenté. En nuestra vida fue diferente. No te estoy diciendo que ya, no, ya. Es más, ahorita todo el mundo $1,000,000. Quisiese yo, ¿verdad? Quisiera yo tenerlo. Pero lo que sí te puedo decir es que realmente cuando empezamos a practicar la generosidad, cuando empezamos a dar a Dios lo que podíamos, lo que sentíamos, incluso si 10% bien, pero la disposición en tu corazón debe ser esa, de honrar a Dios con lo que Él ya te dio y no anularlo, porque ahora la cultura dice que no, ya no. O la santidad, y ahorita también que digan la palabra santidad, nos quieren a todos marchando así como soldaditos. Y santidad es que tú busques a Dios y que busques, acuérdense que hasta sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos reconocer y buscar realmente vivir una vida santo. Significa apartada del mundo, lejos de las cosas del mundo, sin tampoco satanizar a todo y a todo mundo. No, eso es del diablo. No, apaga la tele porque eso es del diablo. No, hay también cosas buenas que puedes ver en la tele. O sea, no podemos, no, esa persona no, porque se ve muy endemoniada. No, esa no lo contamos. O sea, no podemos, pero tú tienes que ser la luz, tú tienes que ser la diferencia. No, ya no voy a convivir con fulanito porque toma, porque esto. ¿Y con quién le va a enseñar cuál es el ejemplo de cómo vivir una persona que vive cerca de Dios? O sea, ¿cómo? ¿Qué quiere decir entonces con esto? Los judíos conocían el mandamiento, pero no tenían la madurez, no tenían la disposición de actuar en consecuencia de que el fruto fuera la madurez. Ellos afirmaban honrar a los padres y anular la palabra de Dios por el bien de sus propias tradiciones hipócritas. ¿Por qué no somos transformados? ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué nos negamos a obedecer? Entonces, el sinónimo de la inmadurez es la desobediencia. ¿Tú eres inmaduro? Porque eres desobediente. No hay de otra. Y es aquí cuando yo divorcio lo que yo escucho, yo aprendo en la iglesia, y yo lo ignoro y yo vivo como con mi propia ley. Yo me rijo porque yo soy Juan Camané y yo pienso mejor que el pastor y yo puedo ser. Es más, yo solo me predico de lo machín que soy. Y yo me predico mejor y mi versión es mejor. He escuchado, suena gracioso, pero he escuchado que gente que así habla. no es cotorreo. No, aquí no, en otra. Hay una inmadurez terrible en nuestras emociones, por lo que necesitamos la ayuda, porque estamos tan metidos en nuestros rollos que entonces buscamos costumbres e ideas del mundo para justificarme. No, es que ya no voy a dar diezmo porque la iglesia de la prosperidad ya están ahí nada más, todo es diezmo, entonces no, eso no. O no, ya no voy a no voy a honrar a mis papás porque ya estoy casado. ¿Y tus papás dejan de ser tus papás porque te casas? Claro, no los vas a obedecer como cuando eras soltero, pero sí puedes seguir honrándolos. ¿Cómo los honras? Teniendo cuidado de ellos en su vejez. Yo no puedo decir, no, es que tu mamá o tu papá batallando económicamente y tú, si tú tienes una capacidad de poderlos ayudar,
es ahí donde tienes que empezar. No es que ella, o sea, ellos ahí tienen su pensión, o ellos sabrán cómo le hacen, o ahí está mi hermano con ellos. Yo, si mi hermano o mi hermana ayudan a mi mamá o no, eso es asunto de ellos. Yo hago mi parte. Es mi mandamiento que Dios me dio de honrar a mi mamá. No de pasarnos la barra entre hijos y ándale, el que la abuelita, el que le toque, la papa caliente, el que le toque, el que te... No. Tú amas tú quieres honrar a tus papás, tú los vas a honrar, cuídalos tú, haz lo que te toque, sin mirar que si tu hermano hizo, que si tu hermana hizo, tú haz lo que a ti te corresponde. Eso significa honrar a los papás cuando ya estamos grandes, cuando ya estamos casados. Claro, no los vas a poner en prioridad, tu prioridad es tu casa, tu esposa, tus hijos, o tu esposo y tus hijos, o si tu esposa, pero no por eso vas a ignorar el cuidado que debes de tener de ellos. Si puedes llevarlos a citas médicas, llévalos. Si los tienen aquí, pasen tiempo con ellos. ¿Qué quisiéramos los que tenemos nuestros papás fuera de aquí? Poder pasar tiempo con ellos. Y hay gente que aquí los tiene y no los van a ver. Y es algo que a mí me duele y a veces digo, híjole, qué triste. O cuántos más no quisieran abrazarlos, hablar por teléfono con ellos. Y aquí pasa gente, Douglas, mi esposo trabaja con muchas personas senior y viven solitos de 90 años, esperados al teléfono, esperando a ver cuándo les hablan sus hijos. O sea, qué tristeza. Claro que eso no le agrada a Dios. Si tú tienes tus padres, si tú los puedes bendecir, ayudar, háblales todos los días, date tiempo. Hola mamá, hola papá, ¿cómo están? No solo para decirle que lo amo, que Dios me lo bendiga, que lo cuide. Si no le puedes ayudar económicamente, tus oraciones. Ora por tus padres, ora por tus hermanos, ora por tu familia. No podemos ser indiferentes. Y ya casi para terminar, otro ejemplo de cuando yo cambio las cosas porque yo pienso que es mejor, lo vamos a ver en Génesis 4, 3 al 6. La historia de Caín y Abel. Si se fijan, dice, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos, ese no viene ahí en otro versículo, perdón. Como sus cultivos, como ofrendas para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos que eran de primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, pregunta el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín, Dios les había dado instrucciones de cómo tenían que ofrecer sacrificios. O sea, Caín decidió hacerlo lo que él pensó que era mejor. Me imagino que hubo una plática previa, la Biblia no especifica. Pero ¿por qué entonces Dios no la habrá aceptado? Dios le está diciendo, tenías que haber hecho lo correcto, pero no lo hiciste. Cuando nosotros desobedecemos abiertamente, hermanos, vamos directo a hacer al pecado, a una esclavitud, a una cautividad por el pecado en nuestra alma. Si yo no deseo honrar o respetar, me estoy llenando de rebeldía, y la rebeldía como pecado abre puertas a muchísimas más cosas. Si yo no decido ser generoso, estoy siendo codicioso, avaro,
y la avaricia llama y abre la puerta a la escasez. Ahí está el mismo Dios diciendo, cuidado cuando no haces lo correcto. ¿Cuándo no hago lo correcto? Cuando desobedezco. Cuidado cuando no hacemos lo correcto, porque la puerta, el pecado está a la puerta y al acecho por controlarte. Entonces, para terminar, las ideas humanas nos han dicho que primero sentimos. En la Biblia, en la gente hemos escuchado, primero siento y luego actúo. Es que si yo no siento perdonar, ¿cómo lo voy a perdonar? Es que Dios no te llama primero a sentir, te llama a obedecer. Cuando dice que actuemos por fe, la fe en veces es la certeza de lo que no se ve. Tú no puedes estar seguro de lo que va a pasar, pero actúas primero en fe, ¿no? Actúas por fe, no sabes qué va a pasar. Ni siquiera tienes el sentimiento de si es lo correcto o no, pero estás creyendo que Dios va a orar, pero no estás seguro, pero estás actuando por fe. La fe lleva a una acción. La fe es primero decidir creer en Dios a pesar de lo que siento, a pesar de que tengo miedo. Yo creo que Dios me va a sanar o va a sanar a mi ser querido. A pesar de que estoy preocupado, yo decido creer. Al creer estoy actuando primero antes que sentir. Pero no, en veces pensamos que primero tengo que sentirlo para poder hacerlo. Es que no me nace. No, y quizá nunca te va a nacer. Pero por eso primero debemos obedecer. Desde Génesis Dios nos da la clave, pero de nuevo lo ignoramos, porque también el llevar a cabo el mandamiento implica ir a la cruz para crucificar nuestro egoísmo. Pero las glorias de la resurrección solo se darán después de ir a la cruz del Calvario. Jesús, recordemos, él estaba sintiendo temor, pero él ya había decidido que iba a ir a la cruz. Y él experimentó todo ese dolor, pero fue algo glorioso después. Porque gracias a la resurrección de Cristo nosotros estamos aquí hoy. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Pastor, no sé si nos faltan todavía dos, perdónenme.